Gracias por la invitación de todos ustedes, en especial a vos, Miriam, y a Liliana, y a todos los que están presentes. Estamos a 30 años cuando empezamos esto, y muchas gracias a los laboratorios que durante todos estos años nos vinieron apoyando para que esto sea en forma gratuita, y por supuesto a Patagonia, que nos está de alguna manera desasnando en la parte técnica. Entonces, para agilizar la presentación, yo obviaré mencionar las referencias bibliográficas. Las he colocado debajo y a la izquierda de cada pantalla para que así los que la quieran la puedan consultar o me las piden por mail. Entonces, antes de empezar, yo quiero mencionarles en 3 pantallas el marco de la presentación que voy a hacer después. Entonces, en primer lugar, que la mayor mortalidad en los pacientes con trastornos mentales y tuvieron hospitalización con COVID tuvieron trastornos mentales. A ver si puedo sacar esto. El metaanálisis con 1.165 estudios y 1,5 millones de enfermos que se publicó en el Lancet, siempre voy a hacer referencia al Lancet, que es británica, o al Journal of Medical Association, el JAMA, que es americana, demostró que el 30% de los internados por COVID evidenciaron síntomas mentales preexistentes y o tuvieron tratamientos previos con antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos, con un aumento de la mortalidad. De acuerdo a estas evidencias, las sociedades de psiquiatría locales y mundiales deberían recomendar a las de salud pública que consideren a los trastornos mentales previos como factores de riesgo con comorbilidad en los pacientes infectados por COVID-19, para darles la prioridad en la vacunación y en la atención médica, como ya lo registra el Wall Street Journal, donde ya aparecen lugares especiales para tratar este tipo de pacientes. La pandemia y pospandemia es lo que nos va a pasar a lo que vamos a desarrollar aquí. El aumento mundial de la ansiedad y la depresión por pandemia fue muy importante. En 204 países, un estudio que se hizo de prevalencia demostró que la depresión aumentó en el 27.6%, la ansiedad en el 25.6%, constituyendo respectivamente 53 millones y 76 millones de pacientes en forma absoluta, pero el mayor riesgo lo tuvieron mujeres y jóvenes. Si ustedes ven las prevalencias acá, las que están más oscuras, anaranjadas y rojas, son las que tienen mayor prevalencia de los trastornos de depresión y ansiedad, en tanto las que están en verdecita y amarillos tienen menor prevalencia. La única crítica que se podría hacer acá, que el estudio matemático se aplicó para todos los países por igual, desarrollados y subdesarrollados. Pero lo más importante es que las curvas de depresión y de ansiedad en la mujer fueron muy superiores a la de los varones. Y los jóvenes, hasta el pico de los 25 años, es mucho mayor que en la gente, los varones de mayor edad. Quiere decir que el factor de riesgo son, en primer lugar, mujeres y jóvenes a quienes tenemos que prestar atención. ¿Qué secuelas tenemos que pensar? Las secuelas neurológicas y mentales a los 6 meses de infección por COVID, realizado en 250.000 pacientes, a los 6 meses, abarca solamente para los países más desarrollados como Estados Unidos, Europa y China, demuestra que hay secuelas neurológicas 6 meses después y secuelas mentales, que eso es lo que nos va a tocar próximamente. Si nosotros vemos las secuelas respiratorias, por ejemplo, disnea, que llega al 20-30%, y vemos que los trastornos cognitivos llegan casi al 30%, los trastornos de memoria al 20%, la dificultad de concentración al 20%, PTSD supera el 20%, depresión se mantiene muy estable, con muy poca oscilación, pero en el 20%, en tanto que la ansiedad supera como extremo los 40%. Es decir, que esto es lo que vamos a tener que empezar a pensar próximamente. Entonces,
Estas alteraciones psiconeurobiológicas a las cuales yo me voy a referir, como consecuencia de las medidas antipandémicas adoptadas, son precisamente a las que haremos el corte y el target de la presentación. A mi criterio, las alteraciones más importantes que los responsables de la salud pública no han tenido en cuenta para el cuidado de nuestra salud mental de la población son las siguientes. Aumentó la indefensión aprendida, disminuyó la interacción social y disminuyó consecuentemente la importancia del apego emocional. Las medidas restrictivas impuestas para salvar vidas, como la aislación o la falta de interacción social, produjeron la aparición de síntomas psíquicos o el empeoramiento de los ya existentes, aún en las poblaciones no infectadas por COVID-19. Si bien las autoridades no han tenido en cuenta este tipo de medidas, podrían ocasionar alteraciones en la salud mental de la población, mucho más grave es que nosotros, como profesionales en salud mental, no lo hayamos comunicado en forma más vehemente y hayamos creído que la pandemia de COVID no provocaría alteraciones en el aparato mental o neurológico. Sin embargo, existen evidencias psiconeurobiológicas que demuestran que el aparato psíquico se altera cuando no se pueden defender de situaciones físicas o psicológicas sentidas y que vamos a empezar a denominar como inescapables o inevitables, o tomando el término de Roberto, como de la incertidumbre. Esta indefensión sentida en el pasado actuará entonces como una zona gatillo cuando se perciba nuevamente estímulos de características similares. Si logramos comprender estos conceptos psiconeurobiológicos, entonces sí podremos hacer los tratamientos adecuados psicoterapéuticos, daremos la administración de los psicofármacos apropiados, estimularemos la prevención psicosocial y el apego familiar y trataremos de promover que las autoridades gubernamentales puedan llevar a cabo estos postulados de prevención a través de las redes políticas adecuadas para otorgar el bienestar mental. Entonces, las evidencias médicas sobre indefensión aprendida, interacción social y apego emocional, a esas tres nos vamos a referir. Yo las tomaré desde las premisas que han desarrollado los siguientes autores. Eric Kandel, cuando dice que es necesaria la activación genética, dice que es necesario tomar la activación genética del ADN a través de las proteínas Krebs e inositol. Así el ARN puede sintetizar proteínas para desarrollar nuevas terminales sinápticas que puedan almacenar la memoria de largo plazo. En tanto que Seligman establece que la indefensión aprendida es natural, se aprende el control y el dominio de la misma. La corteza prefrontal puede convertir el trauma considerado inescapable en escapable al controlar la reactividad de los núcleos amigdalinos y del RAF. Iremos con John Bowlby, que establece que la teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender a las diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión, enfado, cuando son abandonados o viven una separación o pérdida. No olvidemos que Bowlby fue director de la Tavistock Clinic en Londres. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y a diferencia de Melanie Klein y de Anna Freud, se focalizó su atención en las dificultades de apego que se transmitían de una generación a otra a través de su experiencia como médico de niños abandonados y carentes de cuidado maternal por la muerte de sus padres durante la guerra. Y finalmente tendremos en cuenta a Bill Churhan,
¿Qué nos dice Byung-Chul Han? Byung-Chul Han establece que la algofobia es el miedo al dolor de sufrir, que se torna intolerable con pérdida del deseo e incapacidad para dedicarse al otro. Y trae 3 ejemplos que tenemos que tener ya muy en cuenta de qué tipo de interacción social nos puede deparar el futuro. La sociedad del cansancio, como consecuencia del agotamiento debido al cumplimiento de los mandatos que exigen actividades con altos rendimientos. La sociedad paliativa, que se puede convertir en que tiene mandatos de supervivencia, sin enfrentamiento a lo que cause dolor. Es un sistema de satisfacciones inmediatas, ya sean sociedades liberales o populistas. Y finalmente, la sociedad biopolítica, que tiene una elevada comunicación en redes sin interacción social, con carencias de self. Y tener en cuenta la afirmación que dice que la cuarentena es un campo de internamiento donde impera la supervivencia con una actividad impuesta. Entonces, los estudios han demostrado que existe y se transmite una memoria de largo plazo por vía genética. Así, por ejemplo, la vacuna COVID se almacenan los receptores de membrana de los linfocitos B y T, constituyendo una memoria de largo plazo para sintetizar a través del ARN mensajero las proteínas necesarias para, cuando llegue el ataque virósico, se pueda defender. A esto llamamos plasticidad celular. En forma similar, las conductas humanas, ya sean positivas o negativas, que se han adquirido, se almacenan en los circuitos sinápticos neuronales integrados por las células piramidales de la corteza cerebral y comunicadas entre sí por neurotransmisores excitatorios, ya sean de tipo glutamato, noradrenalina, o inhibitorios del tipo GABA o serotonina, etc. Estas sinapsis químicas de comunicación no son estructuras fijas. A esta capacidad de cambio, que se llama plasticidad neuronal y que Roberto dijo resiliencia, que sí se mantiene en el tiempo, se denomina potenciación a largo plazo, o LPT. Estos cambios son la base para la formación de los recuerdos que se almacenan en nuestra propia nube de información, que constituye entonces la memoria de largo plazo. Entonces, un recuerdo es la actividad de una red de neuronas conectadas con sinapsis que pueden modificarse. Estos cambios de la posición de dendritas, espinas, axones, se almacenan entonces como aprendizaje. Entonces, memoria y aprendizaje, según el estímulo que se reciba en forma estándar, fabricarán a través del ARN las proteínas y las síntesis proteicas habituales. El ARN mensajero que está en condiciones de sintetizar estas habituales, ya memorizadas y conocidas, o producir nuevas síntesis proteicas para lograr un cambio conductual, ya sea de tipo motor o de tipo psicológico emocional. Entonces, tomemos a Freud con el mecanismo de complicación. Freud ideó que la neurona tenía que estar con mayor cantidad de sinapsis, en su famoso dibujo del año 1895, para poder derivar la energía. No obtuvo el premio Nobel, lo obtuvo Ramón y Cajal, que fue el que descubrió por histología la sinapsis. Sin embargo, 100 años después, Kandel lo hace a través de un molusco y demuestra que el almacenamiento de memoria de largo plazo necesita del gen y del ADN. Es decir, necesita que modificar el gen del ADN para que, una vez modificado, el ARN mensajero se transforme en proteínas que puedan tener nuevas sinapsis. Y efectivamente, 100 años después,
la microfotografía electrónica nos demuestra que este dibujito 100 años antes fue el correcto. Entonces, ¿qué es indefensión aprendida? Indefensión aprendida es la exposición a una estimulación traumática aversiva incontrolable que produce inactividad. Si nosotros tenemos acá un perro, dos grupos, que están estimulados eléctricamente en la plancha, y a uno puede interrumpir las descargas presionando el panel con el hocico, y otro grupo no le permitimos que logre interrumpir las descargas presionando el papel con el hocico. Esperamos 24 horas, lo condicionamos con la luz roja y hacemos exactamente lo mismo después, pero sin el panel. Vemos que el grupo 1, que antes podía presionar y saltar, librarse de la descarga eléctrica, cuando nosotros le damos la interrupción aquí, sigue saltando la barrera para evitar la descarga eléctrica de este nivel. ¿Pero qué pasa con el segundo grupo? No. El segundo grupo que lo educamos y lo aprendimos en forma traumática para que no puedan apagar con el hocico, no pueden saltar la barrera para evitar la descarga eléctrica, y es aquí lo que tenemos entonces como indefensión. Entonces, indefensión aprendida, el origen, es el aumento del núcleo del RAFE, de la actividad del núcleo del RAFE dorsal por estímulos traumáticos reiterativos. Ejemplos actuales que yo traje a la sazón, actuales aprendidos como inevitables. Por ejemplo, contagio o muerte por COVID, violencia de género, maltrato infantil, social, político, noticias falsas, fake news, spam tendenciosos o maliciosos, WhatsApp bots, bullying, moving, etc. Es decir, ¿estamos aprendiendo a hacer conductas inevitables o vamos a tener conductas evitables? Lo inevitable o inescapable estimula la corteza prefrontal, que genera consecuencias emocionales y conductas defensivas. Las consecuencias emocionales y conductuales pueden ser las motoras, con inactividad, que esto es lo primero que se nota en roedores y en perros; las cognitivas, distorsión de la realidad, falta de atención y de concentración; y todas las emocionales que nos pueden ocurrir, como miedo, huida, depresión, ansiedad, pánico, etc. ¿Qué tratamiento? El tratamiento es estimular la corteza prefrontal para aprender a detectar modos escapables. La memoria de largo plazo a través del ARN mensajero genera nuevas proteínas y neurotransmisores que inhiben al núcleo del RAFE dorsal para que no se generen conductas inescapables o aprendidas. Entonces, rápidamente, ¿qué lograremos? Tenemos que lograr que la psicoterapia y los psicofármacos detecten nuevas conductas que activen la corteza frontal y también que detecten las conductas ya aprendidas de indefensión para inhibirlo. Por supuesto, las psicoterapias nos van a ayudar mucho, pero si nosotros no logramos bloquear todos los sistemas que vayan y que estimulen el RAFE, como la serotonina o el glutamato o el calcio, vamos a no lograr tener un éxito completo. Esto ya está comprobado en roedores. Si hacemos lo mismo que hicimos con los perros, hacemos a las ratitas un shock con escape controlable y le miramos la conducta, y a la semana a la misma ratita le hacemos un shock sin escape, sin estrés, con estrés incontrolable, le hacemos las pruebas de comportamiento, le hacemos después la inmunohistopatología, y la región límbica muestra la activación de receptores genéticos, como ya lo dijo Kandel, según cambien la exposición de un estrés evitable a otro inevitable. En esta pantalla, en la margen izquierda, se aprecia la probabilidad de depresión en mujeres de acuerdo al riesgo genético clínico. Con un riesgo alto de depresión significa una hermana melliza con depresión. Se tomaron 2.395 mellizas que se siguieron durante 9 años
para evaluar la interacción entre la exposición a eventos estresantes de la vida y la cantidad de episodios depresivos. Los eventos estresantes fueron catalogados por los cuestionarios como pérdidas, duelos, eventos inescapables, maltratos de diferente naturaleza, etc. La probabilidad de depresión en mujeres entonces se catalogaron de acuerdo al riesgo genético clínico. En la columna de gris claro, las mellizas con un bajo riesgo genético, es decir, que no tenían una hermana clínicamente depresiva, este grupo, los primeros brotes depresivos, el inicial, se asociaron de manera preponderante con la gravedad de estos eventos estresantes. En cambio, en el grupo que tenía un alto riesgo genético, graficado en color negro, tenían una hermana clínicamente depresiva y los eventos estresantes en la vida recién se asociaron de manera preponderante con la depresión luego de sucesivos rebrotes depresivos, como se aprecia en el rebrote de 3, el de 4 a 5 y el de 6 a 9. En este grupo de alto riesgo, cualquier situación estresante, por más que sea secundaria, gatilla el siguiente rebrote depresivo y la depresión entonces aparece. Cualquier evento estresante puede actuar como zona gatillo, activando la memoria de largo plazo, y el paciente depresivo no puede discriminar las diferencias y la catalogación de eventos estresantes más leves o más graves. Cualquier evento se puede constituir entonces en causa del rebrote depresivo. Estos eventos estresantes se constituyen así, como podríamos determinarlo ahora, como una indefensión aprendida, que sería un concepto similar al efecto convulsivo llamado kindling, que consiste cuando en reforzamientos continuos subliminales que no producen convulsión, termina causando finalmente la convulsión ese reforzamiento que fue subliminal. Conocemos que los seres humanos muestran una amplia variación como respuesta a la diversidad de eventos estresantes y traumáticos. En la pantalla del lado derecho se puede apreciar el estudio en 549 mellizos cuya probabilidad de depresión en hombres y mujeres de acuerdo a los eventos estresantes y al tipo del genotipo 5HT, y el riesgo alto de depresión significaba un gen con 5HTT de características con variantes homocigotas. Algunas personas son sensibles al estrés y propensos a la depresión, aún ante factores estresantes modestos, mientras que otros serán resistentes y resilientes al estrés. Una manera entonces de anticiparnos a esta situación es determinar si el genotipo del 5HTT, que es el gen transportador del neurotransmisor serotonina, por ahora el más demostrable y presente en pacientes con depresión mayor. En la población anglosajona estudiada, la proporción fue de 23% para la variante small homocigota, con un riesgo alto de depresión, el 47% para la variable small large heterocigota, con un riesgo medio de depresión, y como se aprecia en la pantalla, en la parte más abajo, el 29% para la variante large era de un polimorfismo protector. Quiere decir que estamos protegidos el 30% de esta población. Se analizó este grupo de mellizos y se pudo establecer qué probabilidad de depresión en hombres y mujeres de acuerdo a los eventos estresantes y el tipo del genotipo 5HT, que mostró que la variante homocigota tiene una probabilidad de desarrollar depresión al 70% con un evento estresante, como se lo muestra en la línea roja en mujeres, en tanto que en la línea verde se aprecia que los hombres pueden desarrollar la depresión en un 50%, y la línea amarilla y negra muestra que disminuye notablemente la probabilidad de depresión para ambos sexos cuando la variante es heterocigota. Este tipo de evidencia tiene un importante correlato para la prevención del rebrote depresivo, ya
que se pueden administrar antidepresivos, que son los únicos medicamentos en nuestro arsenal terapéutico que pueden actuar preventivamente. Se puede determinar el genotipo 5HT, ya que en Argentina existen laboratorios de genética y si se determina la variante small, se debe indicar a estos pacientes, en particular las mujeres, antidepresivos por el resto de la vida, ya que no podremos corregir la alteración genética, pero sí podremos prevenir la depresión. Al igual que en la hiperescolesterolemia, las estastinas pueden controlar las alteraciones cardiovasculares en el largo plazo, aunque existen molestias y pueden presentar efectos secundarios. También los antidepresivos pueden controlar los daños psíquicos de la depresión, aunque exista un porcentaje de pacientes que pueden desarrollar efectos secundarios. Y algo que lamentablemente tenemos que decir: la indefensión inescapable o inevitable se hizo en humanos. En este memorial, que está en la ciudad de Hamburgo, los hombres musulmanes. Los hombres musulmanes fueron llamados así a los prisioneros en los campos de concentración y exterminio nazis que elegían dejarse morir, que hoy podemos considerarlo como indefensión inescapable. La posición de plegaria maometana musulmana era consecuencia de la imposibilidad a la marcha por la atrofia muscular de los miembros inferiores. Así que lamentablemente tuvimos roedores, tuvimos perros y tuvimos también seres humanos con los cuales podemos comprobar que la indefensión inescapable puede ser algo que suceda. Pasemos al otro ámbito, a la interacción social. Este es Carlos. Me relata la esposa de 47 años de matrimonio. Nosotros vemos que con la pandemia, Carlos, al dejar de trabajar como odontólogo y no socializar, no tener un objetivo, algo para hacer, sumado a los líos con los empleados, la jubilación, todo en menos de un año, notamos mucho la diferencia de actitud. Y a repetición de pensamientos, ansiedad, aislamiento social, despertar temprano, lentitud para hacer actividades, falta de concentración, todo eso lo vemos muy asociado a una depresión. Ustedes pensarán que me copié del DSM-5 en depresión mayor. No, no me copié del DSM-5. Estas son palabras textuales de lo que es su relación. En el estudio de legislación social que se hizo en Inglaterra, si uno ve el estado civil de las personas jubiladas y pensionadas en el Reino Unido, viven solos 18%, mujeres solas 55% y solamente conviven el 27%. La mortalidad por cualquier causa fue mayor en personas en soledad y con un alto aislamiento social. 6.500 individuos mayores de 52, seguidos 7 años con un cuestionario que evaluó niveles de soledad, aislamiento social, contacto con familiares y con organizaciones cívicas, así lo prueban. Y qué casualidad, después de hacer este estudio en el 2018, Inglaterra es el primer país en el mundo que tiene una ministra para la soledad. Esta ministra para la soledad se creó prácticamente 2 años antes que la pandemia, porque se vio que la evidencia ha demostrado que el aislamiento social percibido como soledad puede ser la amenaza más potente para la supervivencia y la longevidad. En Inglaterra, 9 millones viven solos y 3.6 millones se acompañan del ATV. Y si nosotros damos una vuelta de tuerca más y nos vamos a las redes sociales ahora y vemos, y se hace la estadística, diferentes palabras utilizadas en las redes sociales de acuerdo a lo percibido como traumático. Y las palabras, como ustedes saben, el tamaño define en 82 millones de Twitter la capacidad con que la gente hace el Twitter, y lo correlacionamos con la mortalidad cardiovascular y con aquellos que tenían mayor estabilidad. Lo interesante es que prácticamente los que tienen mayor mortalidad cardiovascular tienen en negro la situación sexual. En rojo, las palabras realmente de aburrimiento o de odio, las palabras de coñado, es español por supuesto, de desazón.
Si ahora vamos a lo de que tienen mayor estabilidad emocional, las que están en rojo son todos deportes. Lakers, como el equipo de Los Ángeles de básquetbol, baloncesto, ejercicio, snowboarding, fútbol, software. Es decir que los rojos tienen mayor preponderancia. ¿Qué es lo que les sigue en cantidad de palabras? La parte religiosa. Señor, bendiciones, iglesia. La esperanza. Y finalmente la gilipollez o el éxito, es decir, la idiotez o el éxito, prácticamente tienen el mismo cargo. Si ustedes lo comparan con el tamaño de estas palabras, con el tamaño que tenían los de mayor riesgo cardiovascular, no hay ninguna duda. ¿Y cómo se comunica esto? ¿Cómo se comunica a la población esta interacción social? ¿Con esperanza escapable o inescapable? Si nosotros analizamos dos afiches comunes, uno en el Reino de Inglaterra y otro en Argentina. El del gobierno del Reino Unido, les traduzco lo que dice, porque está muy chiquitito. Acá dice gobierno del Reino Unido, dice, personas del corazón de todo lo que hacemos. Una mujer, dos mujeres, una sin barbijo y otra con barbijo. ¿Qué le dicen? Guarda tu distancia de los demás y mantiene distanciamiento social. Guarda tu distancia, salva vida. Y hay una salida. Le dice, mantiene a Newham seguro. Newham es un paseo ecológico que es muy moderno y de último estilo a orillas del Támesis. Lamentablemente la de Argentina es estática. Quédate en casa. No hay que ser muy psicoanalista para interpretar que el adolescente va solo, lleva barbijo, y no habría que ser tampoco psicoanalista para interpretar que la mochila es un peso que seguramente lleva con su pandemia. ¿Qué nos dicen los monos? La interacción social produce un aumento en los circuitos neuronales de la cognición en la corteza frontotemporal. Cuando mayor interacción social hay, más el desarrollo de la estimulación cortofrontotemporal. ¿Y qué nos dicen los monos? Vamos yendo a los monos porque Roberto lo trajo a Sapolsky. Ahora enseguida vamos a hablar de él. ¿Qué diferencia hay? Los monos babuinos buscan el liderazgo en forma amigable. ¿Cómo lo hacen? Cuando cambian de clan, 50, 60, 70, 80, y se van al otro, lo primero que hace el macho es buscar las hembras. Busca las hembras, las acicala, las lame, le saca los piojos y le da su comida. Come primero la hembra y después come él. Entonces las hembras, todas las hembras, eligen al macho más solícito y lo nombran jefe. Fíjense la cantidad de interacción social que despliegan los babuinos, muy intensa. Vayamos a los chimpancés. El chimpancé, estoy diciendo chimpancé y mono porque son omnívoros y tienen prácticamente nuestro mapa genético por escasas diferencias. Busca el liderazgo en forma agresiva, es decir, el macho alfa compite y por supuesto al ser macho alfa y ser más agresivo, compite mayor. Pero fíjese, la interacción social es prácticamente la mitad de un babuino, es decir, que la interacción social es muy importante acá frente a dos clases de monos que lógicamente tienen sus características. ¿Y por qué lo de Sapolsky? Decía. Sapolsky en el año 97 hizo la primera experiencia con los babuinos en el hábitat natural. ¿Y qué hizo? Les midió el cortisol y la prueba de la post-desgametazona, es decir, midió cortisol. ¿Y qué comprobó? Con un score que los tenía catalogados a toda la manada, estamos en la selva, el score él los dividió en aislados y conectados. En los aislados eran agresivos, no predictibles, sin acicalamientos, tenían un cortisol elevado. Es decir, estaban en estrés, más aislados, agresivos y no predecibles que eran. En tanto que los conectados socialmente eran amigables, predecibles, se acicalaban y eran dominantes. Tenían bajo nivel de cortisol, es decir, tenían poco estrés. ¿Por qué es importante esto? Porque, en definitiva, la interacción social depende de los neurotransmisores cerebrales que activan hormonas liberadoras hipofisarias que influyen en las conductas sociales.
Es nuestro cerebro el que determina la dopamina, noradrenalina, serotonina, y ellas son las encargadas de liberar en el hipotálamo, en el sistema límbico, las hormonas de liberación, excepto una, la dopamina, que tónicamente siempre inhibe la prolactina. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando damos los antipsicóticos, usarlos de segunda o tercera generación, porque lógicamente al inhibir la dopamina, vamos a tener mayor cantidad de prolactina en la mujer. También puede suceder en el hombre. Entonces, si nosotros nos limitamos solamente al esquema del estrés, libera el CRH libera la adenocorticotrofina, la adenocorticotrofina estimula la suprarrenal manda el cortisol. Cuando este circuito está en estrés, aumenta el cortisol. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros, y acá también es clínica importante, es una prueba sencilla, la del cortisol. Con dexametasona inhibimos el feedback que tendríamos que lograr y en forma normal la dexametasona inhibe la ACTH y baja el cortisol. Si en cambio la prueba es positiva, el cortisol, aunque inhibamos con dexametasona, no inhibe la ACTH y sigue produciendo cortisol, sigue produciendo ACTH, con lo cual el cortisol está elevado. ¿Sucede siempre? No. Sucede entre el 50 y el 60% de los enfermos depresivos y con bipolaridad. Y ya estábamos preocupados. En el año 2004, ya que teníamos los 30 años, me fui a buscar algo que yo me acordaba. Estábamos preocupados por la vulnerabilidad mental. Ya en esas épocas, en el curso de la Plaza del 2004, uno de los ítems era tratamientos psicofarmacológicos en la vulnerabilidad mental, tratamiento de la agresividad, neurobiología de la resiliencia, neuroanatomía del PTSD y del estrés extremo, por supuesto el trastorno por estrés extremo y cómo tratábamos de diferenciarlo ya en aquella época con SPECT y con PET. Entonces, ¿qué decíamos? Este tipo de conexión social en monos, en su hábitat natural, descrita por Sapolsky, se puede extrapolar al estudio realizado en Inglaterra por el Health Equity, donde se demostró que 7.032 empleados públicos de menor jerarquía, con bajo nivel de autonomía, seguidos durante 5 años, presentaron un 50% de mayor riesgo vascular que los de mayor jerarquía. ¡Qué casualidad! El doctor Sapolsky es la estrella en plena pandemia, después de 25 años de bregar por el estrés crónico y una interacción social de la American Psychiatric Association, que se celebró en el 2021 online. Principal speaker de la asociación. Entonces, no es casualidad que en este momento pandémico la American Psychiatric Association lo haya traído. ¿Por qué? Porque él pudo comprobar lo que él ya sabía en monos, lo comprobó en humanos. El aislamiento social produce aumento del cortisol, es decir, estrés crónico, con disminución de la neuroplasticidad sináptica en la corteza cerebral. ¿Se acuerda de lo que escribió, lo que decía Freud y lo que decía Kandel referido al aumento de la sinapsis para tener mayor cantidad de conducción sináptica y tener mejor memoria a largo plazo? Y observen en la microfotografía, es muy fácil. Acá las sinapsis están disminuidas, hay pocas, y acá hay muchas. Es decir, de que finalmente, después de 25 años, Sapolsky lo pudo traer en forma oficial a la American Psychiatric Association. ¿Por qué? Porque hoy sí, ya sabemos que el alto aislamiento social subjetivo, se asocia a una reducción en el número de los genes expresados en leucocitos. Si a estos individuos nosotros le hacemos un cuestionario que evalúa la soledad objetiva de vivir solo y la subjetiva de sentirse solo a los de más de 55 años, lógicamente la sobreexpresión en soledad va a ser diferente entre estar aislado de estar integrado, y eso ya lo dice
Y algo que me pasó a mí, yo sabía muy poco de inteligencia artificial, poco de bots. Entonces, por suerte, como de costumbre, me tocó hacer un test de COVID. Entonces empecé a buscar qué era, con qué me comunicaba con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y descubrí los bots. Los bots son abreviatura de robots, simulan una interacción humana conversada, son software que simulan mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas, las cuales han sido previamente establecidas por un conjunto de expertos. Y ahí me habitué. Lo usé, por supuesto, me llama la atención, me dijo doctor, quiere decir que tenía bastante mis datos, porque sabía que era médico, me dice cómo tenía que hacer y me dice empezamos, yo le contesto que sí y finalmente me da el test que yo había necesitado. Entonces, esto es útil, muy útil. Ahora vayamos a lo que ya está en venta. El Webot, que son los bots para psicoterapia robótica. Yo acá le estoy, la traducción es mía, porque el ejemplo es mío, no lo compré, sino que simplemente fui a la propaganda. Y acá, por ejemplo, habla, en verde es la paciente, en blanco es el robot. Entonces el robot se conecta y le dice, ella estaba enferma, le dice la paciente. El robot le contesta, Dios, eso es realmente duro, Jade. Ella, mi mamá me llamó mientras yo estaba de viaje para visitarla en el hospital. No llegué a tiempo. Le contesta, eres tan fuerte para poder hablar de ellos, así estoy realmente orgullosa de ti. Y finalmente le dice, sí, es bastante normal que te sientas deprimido, enojado y tal vez incluso confundido cuando se habla de la pérdida de Jessica, que era la mamá. Es decir, tomo esto como una situación positiva de inteligencia artificial y tomo esto como una posición dudosa. ¿Por qué? Porque el creador de la inteligencia artificial, que fue Weissman en el MIT, que fue el que inventó lo que hoy ya, en el 75 lo inventó él, que hoy son bots y todo lo demás, dijo en su libro a la inteligencia artificial, no se le debe dejar tomar decisiones importantes porque los ordenadores nunca tendrán cualidades humanas como la compasión y la sabiduría al no haber crecido en el entorno emocional de una familia humana. Entonces, 20, ¿cuántos? 25 años después, 30 años después, el peligro que se establece es que, ¿qué peligros tienen los bots? En redes sociales, bien, son buenos porque pueden intercomunicarnos fácil, pero ¿qué peligros hay? Podemos ser integrados spam bots con publicidades tendenciosas, maliciosas, suplantes de identidad como el phishing y muchos otros. Así que cuidado con eso. Y en psicoterapias robóticas, eso lo agrego yo, el peligro es en que el diálogo psicoterapéutico está carente de la transferencia y contratransferencia que sigo diciendo que es fundamental para la interrelación. Vayamos ahora al último, al apego emocional. El apego emocional vamos a tomarlo desde la epigenética. ¿La epigenética de qué dice? Dice, las diferencias en la atención materna durante la primera semana de vida puede ser transmitida de una generación a la siguiente. Y se pasa a la genética porque la expresión de genes que regulan los corticoides queda codificada para ser transmitida. Es decir, que esta es la primera experiencia donde de algo que era epigenético, simplemente la mamá, acá en este caso es intencional, la desatendió a la cría y aislamos las crías y después reproducimos las crías, vemos que se reproduce la misma categoría de falta de aciquilamiento. Roedoras recién nacidas aisladas, sin maternaje perinatal, sin acicalamientos y sin lamido, cuando son adultas tienen las crías y no las acicalan. Y es muy fácil. Acá no es el preparado histopatológico. Faltan receptores hipotalámicos a glucocorticoides y se genera eso en la madre, porque no tuvo crianza adecuada, esto queda instalado ya para ser transmitido genéticamente. Todos saben que
la epigenética es porque el gen, el ADN, tiene capacidad de metilo para ya determinar cosas, abrirse o cerrarse de acuerdo a la información que tiene, y eso después se lo transmite al gen, al verdadero ADN, que queda codificado para que después el ARN sea el mensajero y retransmita. Entonces, también interesante lo que pasa con la amígdala. La amígdala, sabemos, pertenece al sistema límbico, pero ¿qué hace la amígdala? La amígdala determina la proximidad personal, programa la distancia del acercamiento para afrontar, es decir, que se ubica para permanecer o huir, y determina sentimientos de incomodidad frente a la intrusión de otro. Interesante, porque con una amígdala normal, nuestra distancia de agradabilidad frente al otro son 64 centímetros. Si la amígdala, por diferentes motivos, se lesiona, no vamos a hablar de estrés crónico o de amígdalas con patología, disminuye la distancia, la sensación confortable a 34 centímetros. 34 centímetros ya es tarde. No podemos tomar una conducta adecuada para retirarnos, para atacar o para huir. Ya es tarde, ya somos víctimas del otro. Por eso la amígdala es tan importante, porque no es simplemente un GPS, determina nuestro confort subjetivo, y ese confort subjetivo está delimitado aproximadamente en 64 centímetros. ¿Qué otras cosas hace el apego? La estimulación táctil mostró activación de la corteza frontoinsular. Las caricias se sienten en la corteza cerebral a través de las inervaciones táctiles de la piel pilosa humana por fibras aferentes, ya sean amielínicas, de conducción muy lenta, que responden a las caricias, que es en realidad el acicalamiento de los mamíferos, y las mielinizadas, que todos sabemos que es el dolor, que se conducen en forma rápida. Pero lo importante es que las amielínicas tienen la capacidad de despertar en la resonancia de la estimulación frontoinsular. Vayamos un poco más adentro. Mayor actividad de la corteza prefrontal con apego amoroso. 17 sujetas, en pareja que se autodescribieron como enamorados, con un cuestionario validado previamente, se les efectuó una resonancia magnética funcional con fotos de sus parejas que autoseleccionaron previamente. Cuando se las metió en el resonador y se le mide la funcionalidad, ustedes saben que lo que se mide es desoxihemoglobina frente a hemoglobina para saber la cantidad de oxígeno que se consume. Mayor cantidad de oxígeno, mayor actividad capilar, mayor desarrollo del cerebro. Cantidad, digamos, entre comillas, es pensamiento. Entonces, con las fotos de la pareja amada, había una alta demanda de consumo de oxígeno. Cuando se mostraban las fotos de amiga, había un bajo consumo de oxígeno. Quiere decir que el apego amoroso está demostrado porque se puede demostrar a través de la resonancia. Vayamos un poco más. Ya estamos en el 2019. El contacto físico se relaciona con la intensidad del vínculo emocional. 1.368 personas de 5 países europeos revelaron a través de un autoinforme topográfico por internet las partes de su cuerpo que permitirían tocar a familiares, amigos y extraños. Entonces, se hizo la correlación. Índice del contacto físico sería acá, índice del vínculo emocional sería acá. Yo tomé solamente 2 países porque me llamó la atención. Para Inglaterra, un contacto de intensidad de vínculo emocional de 2 significa 0 contacto físico. Es decir, que tengo un vínculo emocional catalogado en la serie como 2, pero no permito tocar. Si ahora vamos a los finlandeses, vemos que con el mismo vínculo 2, de la misma intensidad que los ingleses, permiten tocar. Es decir, que es al revés. Da prácticamente 0,70 la curva, que si sería 1 sería absoluta, en tanto que los ingleses no. Es decir, quiere decir que los finlandeses, que teníamos el concepto que eran fríos, no son tan fríos. Frente al mismo vínculo emocional, tienen capacidad de touch mayor que los ingleses. La oxitocina. La oxitocina modula comportamientos sentimentales, sexuales y de conducta parental.
estimulación del apego de la madre al recién nacido, de los vínculos de pareja y de la cognición social, aumentan los niveles de oxitocina y vasopresina. En hombres, por supuesto en mujeres. Es decir, que no olvidemos entonces que la oxitocina y la vasopresina se generan en el sistema límbico y se transmiten directamente a la neurohipófisis para pasar a la distribución periférica. Es decir, que acá directamente el hipotálamo está conectado con toda nuestra reacción social. Y si seguimos, las madres con apego seguro aumentan la síntesis de oxitocina. Si se tomaron 112 embarazadas con apego seguro, es decir, que un apego desde los comunitarios más seguro, más tranquilo, más de contención, versus a las que tenían un apego más inestable o que se ponían muy nerviosas o que no sabían qué hacer, seguidas desde el último trimestre hasta el posparto, interesante. Las que tenían apego seguro tenían capacidad de tener mayor cantidad de oxitocina. Es decir, que la oxitocina, cuando veían al hijo y eran apego seguro, aumentaba rápidamente, frente al bebé desconocido que no aumentaba. Es decir, podían tener reconocimiento facial y reconocimiento de acercamiento. Bueno, tratamientos. ¿Qué tratamientos podemos hacer para estas tres instancias? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un mayor riesgo. En 70.000, hecho en Inglaterra, el mayor riesgo de depresión y ansiedad fue para mujeres, para jóvenes, menor niveles educativos, los que tenían menores ingresos económicos, los que tenían trastornos de salud preexistentes y los que vivían solos, solas o con niños. Esta muestra de 70.000 personas nos está indicando cuál es la prioridad del tratamiento. ¿Y qué tratamiento? Por supuesto, las psicoterapias. Pero las psicoterapias, ¿dónde tienen que apuntar? Las psicoterapias tienen que apuntar a lo que recién veíamos. En la resonancia magnética funcional, lo que vimos es que hay un sistema rápido, intuitivo y emocional, que es una ley del mínimo esfuerzo, reaccionamos rápidamente emocionalmente. Esto demanda poco oxígeno al cerebro, el cerebro es ahorrativo, con una tendencia a evitar a tomar decisiones de forma exigente y subjetivamente comprometidas. Frente a un sistema lento, deliberativo, lógico, con una ley de máximo esfuerzo, donde existe una alta demanda en consumo de oxígeno para atender, elegir y concentrarse. No digo que un sistema tiene que anular al otro. Sí, es que tenemos que lograr que con la psicoterapia la ley del máximo esfuerzo para poder controlar el sistema intuitivo y la zona gatillo que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Con las psicoterapias y con los psicofármacos. Los psicofármacos, ¿a dónde van a apuntar? Van a apuntar fundamentalmente a tres unidades límbicas. Accumbens, que responde a la dopamina y que es el sistema por el cual nos recompensamos con drogas adictivas, dinero, comida, caras felices. Al hipocampo, que responde con el estrés y con la oxitocina. Y a la amígdala, que es el target fundamental para distinguir estímulos positivos de negativos. Entonces, nuestra única posibilidad es tratar de activar, inhibir o hacer lo que corresponde con los neurotransmisores que son liberados por las estructuras del sistema límbico y llegan a la corteza prefrontal, con la que es la que le mostré recién, que puede ser de forma más demandante como la que piensa o menos demandante como la intuitiva. Y ahí sí, no vamos a entrar en detalles con las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antipsicóticos, los estabilizantes del ánimo que se han convertido en algo muy importante, como es el litio, los anticonvulsivantes y los antipsicóticos de tercera generación. Los antiglutamatérgicos, como la lamotrigina, la topiramato, la memantina, los antipsicóticos de segunda generación, los antagonistas del calcio, como la pregabalina, los potenciadores cuando hay mucha depresión, como el modafinilo, el armodafinilo, el pramipexol, etc. Es decir, les doy los títulos de qué psicofármacos es simplemente qué grupo hay que aplicar en cada momento.
todos ellos tienen algo que es nuevo, que es, tienen capacidad de aumentar la neurogénesis en el hipocampo, era que de nuestras memorias que se va a resentir, y tienen la capacidad de aumentar el factor de crecimiento neuronal, que es lo necesario para estimular la sinapsis. ¿Por qué? Porque los SIRS redujeron la intubación o la muerte en un 70% en los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque la tormenta de citoquinas es una reacción antígeno-anticuerpo que se produce en alta concentración de citoquinas en la microglia, en los astrocitos, en las neuronas y en el endotelio vascular. El COVID puede romper esta barrera hematoencefálica, ingresa al sistema nervioso por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ya sea por vía axonal o ya sea por vía hematógena a través de los monocitos y macrófagos que rompen la barrera hematoencefálica. En este paciente con resonancia magnética con COVID aparece hemorragia en los lóbulos temporales y tálamo, que posteriormente sabemos que esto va a traer alteraciones népsicas a largo plazo o las llamadas nieblas mentales, no sé, con niebla mental que está totalmente normal, de repente se olvida de lo que estaba haciendo y es como si se pusiese en paréntesis. Hubo otro que también tuve que, un hombre de un ejecutivo muy importante que tuvo que renunciar a ser ejecutivo porque se quedaba tildado. Y eso después de haber estado salido del COVID, después de haber estado intubado y pudo salir del COVID, pero le quedó esto como secuela. Conclusiones. Entonces, primero, disminuir la indefensión aprendida. Dado que la indefensión es una conducta natural, se puede aprender a controlar los eventos negativos. Este circuito neuronal de la esperanza, que es lo que tenemos que brindar siempre, es una defensa contra la impotencia. La pasividad y la ansiedad intensificada son reacciones predeterminadas de los mamíferos a los eventos negativos prolongados, como es el estrés crónico. Y este circuito integrado por neuronas prefrontales puede memorizar a largo plazo los eventos positivos por medio de síntesis proteicas nuevas para inactivar las conductas de indefensión. 2. Aumentar el acercamiento social. El aislamiento social, sobre todo en la edad madura, está asociado a un aumento de la mortalidad. Y 3. Fomentar el apego emocional. Tocar, acariciar, abrazar, generan sensaciones de satisfacción que se evidencian por un aumento en los niveles de hormonas en las neurohipófisis y en las imágenes de la resonancia magnética funcional de la corteza por un alto consumo de oxígeno. Resumiendo, los tratamientos de las alteraciones psiconeurobiológicas como consecuencia de las medidas antipandémicas que han sido adoptadas por COVID-19 y sus secuelas a largo plazo tendrán que tener en cuenta, primero, disminuir la indefensión aprendida, segundo, aumentar la interacción social, tercero, fomentar el apego emocional para lograr tratamientos adecuados psicoterapéuticos, recordando aquellas resonancias magnéticas funcionales que veíamos en donde existía un sistema reactivo emocional y un sistema deliberativo lógico y formal que tendrán que tener un justo equilibrio. Indicar los psicofármacos o el grupo psicofarmacológico más pertinente para el tratamiento sintomatológico de los pacientes. Tratar de contribuir a la interacción social y también que los políticos y las medidas gubernamentales propendan a que en las redes políticas establezcan sistemas de comunicación adecuadas para la prevención de la salud mental. Muchas gracias.